Hola, bienvenidos Martín y Rodrigo. Mi nombre es Hernán Mavromatis y estamos reunidos con ellos dos, que son las personas que tienen a cargo dos direcciones que están debajo de la Oficina Nacional de Tecnologías de Información, la ONTI. La idea es que charlemos y nos cuenten un poco qué están haciendo cada uno en su dirección, pero primero me gustaría que se presenten, así la gente que nos está escuchando los conocen. Bien. Hola Hernán, ¿cómo estás? Mi nombre es Martín Luli, estoy a cargo de la Dirección de Elaboración de Estándares y Dictámenes Tecnológicos. En nuestra dirección lo que hacemos es básicamente tomar intervención de todos los proyectos de innovación y adopción de tecnologías de todo el sector público nacional. Lo que nosotros hacemos es, los organismos nos remiten sus proyectos y devolvemos un dictamen técnico de competencia con una serie de recomendaciones y propuestas de mejoras que nosotros consideramos que pueden ayudar a contribuir un valor agregado a ese proyecto. Ok, algo así como una opinión técnica. Una opinión técnica, consultiva y no vinculante, siempre tratando de buscar algún valor agregado a los proyectos. Ok, para que los organismos tengan una información más para poder decidir y tomar mejores decisiones en los proyectos, ¿no? Correcto. Fantástico. Rodrigo. Bueno, muchas gracias Hernán por la invitación. Mi nombre es Rodrigo Pico, estoy a cargo de la Dirección de Investigación de Nuevas Tecnologías, también perteneciente a la ONTI, donde ahí nos dedicamos a investigar, estudiar mejoras o innovaciones tecnológicas para la Administración Pública Nacional, ver en qué podemos asesorar y en qué podemos investigar de los nuevos debates que se están armando, a ver qué podemos incorporar. También tenemos a cargo la parte de accesibilidad web, dar soporte, y también las capacitaciones, el equipo de capacitaciones tanto para la ciudadanía como para el interior del Estado Nacional. Perfecto, veo que cada uno tiene como puntos interesantes para ir tocando y vamos a empezar con Martín. Y estaba escuchando esto que vos decías de que la ONTI gira alrededor de los proyectos de adopción tecnológica, innovación tecnológica, y me gustaría que nos cuentes un poco la importancia del diseño centrado en las personas. Perfecto. ¿Por qué? Porque a los proyectos de tecnología que incorporen inteligencia artificial se le aplican los principios generales que se le aplicaría a cualquier proyecto de tecnología, ¿no? Entonces, al momento del diseño de un proyecto, no tenemos que perder de vista cuáles son los fines del Estado y cuáles son los fines particularmente de la gestión pública, que es resolver las necesidades reales de los ciudadanos. Esto desde la ONTI nosotros lo llamamos el diseño conceptual del proyecto centrado en las personas, ¿sí? Entonces, lo que nosotros intentamos es que los organismos tengan en cuenta de que la tecnología en sí no es un fin, sino que es un medio para la consecución y la resolución de estos problemas que tienen los ciudadanos. O sea que es clave primero tener identificada el problema, tener identificado la demanda real, ¿no? Que exista esa demanda, conocerla, manejar datos, que después vamos a hablar algo de datos, y después habría que hacernos otra pregunta, que es si esa demanda, ese problema que tenemos que conocer y comprender primero, es realmente algo que se tiene que solucionar con la inteligencia artificial o no, o puede solucionarse con otra tecnología, porque como dijiste bien, la tecnología es un medio, no un fin. Es correcto, es correcto. Lo que sucede es que muchas veces los organismos detectan de que hay una necesidad y una problemática que resolver, y en ese sentido lo primero que se tienen que preguntar es, bueno, ¿esta problemática que tenemos se resuelve con la implementación de un proyecto tecnológico? Porque quizás no es necesariamente eso lo que se necesita, quizás lo que se necesita es una reelaboración de reingeniería de procesos, que es algo mucho más sencillo. Y contestar esa pregunta, en el caso de que se requiera la adopción de un proyecto de tecnología, ¿es necesaria la integración con inteligencia artificial? ¿Por qué? Porque los proyectos de inteligencia artificial, si bien nos ayudan a automatizar procesos y a generar trámites más eficientes de cara a la ciudadanía, al mismo tiempo son complejos y dificultosos, donde hay que tener en cuenta muchos factores y actores. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros siempre hacemos dos grandes hincapiés en dos temas principales. Uno que tiene que ver con la cultura organizacional que tienen los organismos, ¿sí? Que abarca, por ejemplo, la fluidez de la información o la capacidad que tienen los directores y la gente que trabaja específicamente en el área de IT, como así también cuál es la resiliencia que tienen esos organismos frente a los problemas y las incertidumbres que pueden surgir cuando se implementan estos proyectos. Y después hay un segundo tema que es también muy importante, que es el tema del marco jurídico, ¿no? A la hora de implementar un proyecto de tecnología que delimita ese alcance del proyecto, y lo que tiene que dar es certidumbre y seguridad para que tanto los organismos como los ciudadanos, que van a ser quienes utilizan esos servicios, estén seguros de la utilización de todas estas plataformas. Sí, total. Me parece muy interesante esto que decís, ¿no? De saber que el ciudadano sepa que está interactuando con una máquina y no con una persona, y hay un montón de otras consideraciones clave
específicas de la inteligencia artificial que, bueno, las recomendaciones o prácticas internacionales siempre, digamos, recomiendan. Rodrigo, en tu caso, me gustaría hablar un poco de empezar por la accesibilidad web y por el asesoramiento que les dan a los organismos para poder para que sus páginas puedan ser accesibles, digamos. A ver, contanos un poco de eso. Perfecto. La ley de accesibilidad web en Argentina es del 2010, la 26653, y fue reglamentada recién en 2019 a través de un decreto. Esa reglamentación convoca a la Oficina Nacional de Tecnología de Información a ser la autoridad de aplicación de la ley. ¿Qué es lo que el espíritu de la ley? Es garantizar que los entornos digitales sean navegables de manera autónoma para todos los ciudadanos y ciudadanas de la Argentina. Esto implica al Estado Nacional, a los estados provinciales que adhieran a la ley, que eso vale la pena aclarar que no todos los estados provinciales están adheridos a la ley. Hay algunas provincias que también tienen su propia ley, que está muy similar en cuanto al espíritu, la forma y los criterios adoptados. Y desde la Oficina Nacional de Tecnología de la Información adoptamos los criterios AA. Es decir, la W3C, que es el órgano rector internacional que regula las reglas de Internet, ha alargado los criterios A, los AA y los AAA. Nosotros, como Estado argentino, tenemos incorporados hasta los criterios AA, que son 38 criterios que los entornos digitales deben cumplir para hacer del entorno digital una navegación autónoma. Que son como niveles de adopción o de accesibilidad que pueden tener las páginas, ¿no? Claro, eso mismo. Esos criterios tratan de cubrir cualquier tipo de discapacidad o dificultad que se ¿cómo se llama? Que se manifieste al momento de navegar en un sitio web. Estamos siempre hablando de accesibilidad web en sitios. Sí estamos investigando y la idea es también tratar de impulsar esto hacia las aplicaciones, que hoy por hoy hablar de un sitio y no hablar de aplicaciones queda medio anacrónico. Claro, claro. Eso mismo. Y este asesoramiento no solamente lo dan a dependencias o organismos nacionales, sino en los 3 niveles. Claro, así es. Nos ha pasado no solamente trabajar con los 3 niveles de gobierno, otros ministerios, otras secretarías que nos convocan. Digo, nuestro correo está accesibilidadweb@cisit. En la página van a encontrar, dentro de la ONTI está el Observatorio de Accesibilidad Web, ahí donde publicamos recomendaciones, si quieren encarar algún proyecto, algún sitio nuevo o algunas recomendaciones, algo básico que es en lo cotidiano, hasta cómo redactar un mail de manera accesible, cómo insertar una imagen en un correo de manera accesible, cómo redactar una oración de una forma de lectura simple. Digo, es como pequeños cambios pueden hacer que la información llegue y que el lectora del otro lado pueda asimilarla de manera autónoma y fácil. Sí se contactan a través del correo o teléfono, digo, no importa cómo lleguen, pero acá siempre van a tener lugar para esto, asesorar, recomendar o hacer un seguimiento de algún proyecto. Nos ha pasado con gobiernos provinciales, con gobiernos municipales, o mismo también ONGs o empresas nos han mandado también para ver el sector privado cómo pueden implementar estos criterios. Claro, porque es un interés de tanto público como privado el tema de la accesibilidad. Claro, tanto público como privado. Buenísimo. Y sé que trabajan con algún software, ¿puede ser? Sí, actualmente estamos trabajando con un software desde el 2019, que es el Observatorio de Accesibilidad Web, que es el que trabaja el gobierno español, fue a través de una donación, y actualmente estamos también utilizando otras herramientas y viendo cómo podemos mejorar, no solamente para testearlo con una sola, sino hacer con otros programas y otros software algún entrecruzamiento de criterios. Vale aclarar que a veces nos escriben o nos preguntan si el sitio web es accesible o no lo es. Cuando nosotros hacemos las evaluaciones no garantizamos si un sitio web es accesible o no, si no vemos si cumplen o no los criterios de navegación. ¿A qué va con esto? Puede un criterio ser determinante y excluir a un montón de población de su navegación, o quizás no puede cumplir 4 criterios, pero en su mayor parte puede ser accesible. Ok, y para la primera parte esta de donde charlamos de accesibilidad, me contabas también que hacían elaboraciones de guías. Sí, insisto, como lo que te decía recién, nosotros hacemos las guías, investigamos y tratamos de publicarlas regularmente en nuestro sitio web. Esto, desde cómo redactar un correo, desde cómo armar una página, desde cómo hacer un video de YouTube
Todo esto que vos me contabas están contenidos en las guías que ustedes publican. Sí, eso está disponible a toda la ciudadanía, que quiera consultarlo, descargarlo. También puede ser uso de los privados, públicos, Sí, ciudadanos de a pie. Obviamente está y para los organismos públicos también. También, eso mismo. Bien, buenísimo. Vamos a seguir con esto porque quiero que me cuentes el tema de la IA, cómo usan inteligencia artificial en la parte de accesibilidad o cómo tienen pensado hacerlo. Martín, volvemos, voy así pimponeándolos, así charlando un ratito cada uno. Volviendo a los proyectos y volviendo a algo que en los proyectos es, digamos, por lo menos desde la informática, en los años 2000 más o menos, se empieza a discutir y se empezó a cambiar como el paradigma de cómo hacer esos proyectos que a mí me gusta exagerar, que antes se hacían todos conceptualmente entre una oficina, entre 3 o 4 personas, muy poquitas, se escribía todo en teoría, en un papel, en el procesador de texto, y después se salía la realidad y la realidad te pegaba un montón de cachetadas y todo lo que habías dibujado, programado, diseñado y especificado en un requerimiento no sucedía tal cual estaba en la hoja funcionaba todo. Entonces quiero que me cuentes un poquito respecto de las metodologías ágiles y cómo ayudan también a los organismos para los proyectos de innovación tecnológica. Perfecto, Hernán. Sí, justamente el tipo de proyecto cascada, que es el que vos bien definías, este tipo de proyecto en el cual se diseñaba todo de principio a fin y después al momento de implementar muchas veces te chocabas con la realidad y generalmente generaba proyectos faraónicos, ¿no? Que después capaz no cumplía con la hipótesis inicial o con las expectativas que se tenía, se han migrado hacia un enfoque de metodologías ágiles, que lo que permite es tener sprints pequeños, ¿sí? Donde se pueden hacer validaciones y poder tener algunos resultados preliminares para después hacer implementaciones paulatinas y progresivas. Siempre nosotros recomendamos la utilización de metodologías ágiles en lo que son los proyectos que incorporen inteligencia artificial y también al mismo tiempo de que tengan un enfoque desde abajo hacia arriba, ¿no? De que se empiece primero por el usuario destinatario de ese proyecto, que se lo interpele, que se le haga las consultas, que se averigüe respecto a su entorno, porque eso va a ayudar mucho a la implementación. Y respecto a este tema particular, lo que nosotros siempre le recomendamos a los organismos es utilizar un enfoque de crear, medir y aprender. ¿Qué buscamos con esto? Que primero se cree un prototipo mínimo viable, un producto mínimo, ¿sí? En el que se haga una prueba y que a partir de esa prueba se puedan tener algunas métricas, ya sea de uso y de impacto, para después, a partir de esas métricas, poder tomar las decisiones necesarias para ver si nuestra hipótesis inicial es correcta y de esa manera seguir aumentando paulatinamente, escalando de a poco el proyecto hasta tener una implementación total. Sí, que es algo que entiendo ustedes hacen mucho hincapié cuando recomiendan a los organismos el tema de diseñar o dimensionar el proyecto en base a información real, información medible, a registros o incluso, como bien decís vos, hacer pequeñas pruebas para poder entender cómo funciona esa tecnología en campo, ¿no? Porque cuando uno despliega en una prueba piloto aparecen un montón de cosas en la práctica que en la hoja de papel o en el procesador de texto o en el diseño, la hoja de diseño no aparecen. Total. Muchas veces cuando vienen los organismos que nos vienen y nos dicen queremos implementar esta plataforma, nosotros lo que muchas veces les aconsejamos es, bueno, primero vayan por algunos módulos o particulares o primero seleccionen algunos trámites particulares, porque en ese momento de implementación van a aparecer, como hablábamos antes, todos un montón de factores y actores que capaz vos al momento de el diseño inicial no lo consideraste, que al momento de la implementación puede ser dificultoso. Entonces lo que nosotros generalmente les recomendamos es, bueno, adopten paulatinamente, ¿sí? Y vayan probando, midiendo y a partir de ahí tomando las decisiones necesarias. Y otra cosa que me pareció interesante, que comentabas este diseño de abajo hacia arriba, porque muchas veces en los proyectos de innovación tecnológica los disparadores son normas o por ahí integraciones entre dependencias o cambios estructurales que por ahí vienen desde arriba y es importante que desde abajo sea, digamos, algo coherente con la estrategia que se definió o con la normativa que alguien fuera, digamos, del campo de la tecnología decidió que tal dependencia o tal organismo tiene que empezar a tener tal o cual competencia que por ahí no tenía y eso implica, llevar a cabo, poner en práctica esa competencia implica adquirir tecnología, tener nuevas capacidades. Entonces, me parece interesante, no sé cómo lo ves vos, quisiera saber tu opinión de no solamente saber que muchos proyectos de innovación tecnológica se disparan por este tipo de cosas, pero también hay que tener en cuenta que eso implica que se le brinde un servicio o al empleado público, entre organismos, o al ciudadano. Entonces, eso de diseño de abajo hacia arriba
Total, total. Y muchas veces lo que escapa a estos diseños desde arriba hacia abajo son particularidades o cosas del contexto de implementación, ¿sí? Porque como decís vos, Hernán, finalmente los que van a terminar usando esa tecnología son o los usuarios, los ciudadanos o mismo el empleado público. Entonces, es importante de que ese relevamiento inicial, esa necesidad detectada en la base, nos permite obtener información para que la problemática tenga un reflejo real después en la hipótesis que vamos a formular y para después tener una implementación exitosa. Me hiciste acordar algo que yo siempre doy en mis clases cuando hablo de los proyectos de innovación tecnológica, que es como la diferencia entre comprar tecnología y adoptar tecnología, ¿no? Uno por ahí se enamora de todas las tecnologías que estamos viendo ahora, que son maravillosas, y dicen que es genial. Y esa tecnología, la tecnología lo que hace es resolver o pelearse, como me gusta decir a mí, con las capacidades físicas, ¿no? Entonces la capacidad física de un humano en procesar una cierta cantidad de datos es limitada. Pero la tecnología lo que hace es potenciarlo, pero resuelve esa limitación. Ahora, que exista esa tecnología no garantiza de que nadie la use y la aproveche como corresponde, y sobre todo que le cambie la manera de hacer su tarea diaria. Entonces eso es comprar. Ahora, adoptar, para que haya adopción, los que diseñamos la tecnología o aquellas personas que están encargados de participar en esos proyectos de adopción tecnológica, tienen que pelearse, entre comillas, con las personas. Es decir, entender la necesidad de la persona para que la persona vea valiosa esa tecnología, porque el hecho de tenerla disponible no implica que necesariamente se use y se aproveche y haga una transformación adentro del organismo, ¿no? Tiene que haber una posibilidad fáctica real de uso por parte de los destinatarios, ¿no? Que eso es muy importante, que muchas veces se pierden de vista. Por eso hay que tener en cuenta esos pequeños detalles de contexto, ¿sí? de las personas destinatarias de la tecnología, que son los que permiten que después haya una adopción, y que esa adopción además tiene que ser sostenible en el tiempo. Porque adoptar para que un ciclo de vida de un proyecto sea corto no tiene mucho sentido, porque al mismo tiempo estamos hablando de proyectos que requieren erogaciones muy altas. Claro. Bien. Bien, buenísimo. Volvemos un poco a la accesibilidad web y quiero que me cuentes, Rodri, cómo tienen pensado o están estudiando o explorando las opciones de incorporar inteligencia artificial para el tema de la accesibilidad web. Bien, es un tema bastante incipiente que estamos explorando ahora en IA y accesibilidad web, sobre todo porque la accesibilidad web es como no solamente es limitaciones auditivas, motoras, sino también cognitivas, de aprendizaje, de lenguaje, etcétera, etcétera. Es como hay un campo enorme para explorar. Claro, y uno puede también tener un impedimento temporal, no necesariamente de ser una discapacidad. Claro, claro, eso mismo. Por ahora lo que estamos viendo es que esto que vos decías recién, bueno, ¿qué nos puede permitir la herramienta? Bueno, manejar grandes volúmenes de datos para hacer mucho más personalizada también el soporte. Estábamos viendo que según el patrón de la navegación de ciertas personas, la misma IA puede predecir ese comportamiento de navegación y facilitar muchísimo más la información, jerarquizar de acuerdo a su interés y tener mucho más a mano lo que están buscando. También darle otra vuelta, hacer un doble clic quizás en los criterios que nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, un criterio básico es que todas las imágenes que estén en un documento o en la IA o en la página publicada tengan un texto alternativo. ¿Qué quiere decir esto? Que algún lector de pantalla pueda leer la imagen y brindar información. Pero nosotros lo que evaluamos hoy por hoy, o el criterio es si hay un texto en el lugar de texto alternativo, que puede ser o no correspondiente con la imagen. Entonces la IA, con un análisis contextual de la imagen, nos puede permitir si ese texto es correcto o no. Eso por otro lado. Eso sería, perdóname, como un etiquetado interno, ¿no? Porque yo muchas veces, para hacer contenidos de capacitaciones, los procesadores de texto y demás te dicen, che, texto alternativo, poné la descripción de la imagen para que se haga accesible el documento, y es como etiquetarla. Es decir, esta imagen está representando un esquema que muestra tal y tal cosa. Está la imagen de eso, pero también está el texto que describe esa imagen. Claro, eso mismo. Uno puede decir, o algo que nos pasa bastante con los correos, por ejemplo, a veces cuando hay un flyer o alguna imagen con información. Entonces el texto alternativo puede decir información sobre la jornada de IA. Pero
omite cuándo va a ser, en dónde, quiénes van a estar a cargo, quiénes firman, cómo es la inscripción. El contenido más crítico de la... Claro, todo ese texto que está dentro de la imagen que puede estar ahí. También esto que comentaba anteriormente, digo, la simplificación al momento de la lectura, digo, hacer oraciones cortas quizás para un documento extenso, complicado, con muchas oraciones subordinadas y demás para una persona que tiene quizás alguna dificultad para la lectura, digo, poder interpretarlo inmediatamente y pasar toda esa información a un resumen de oraciones de no más de 9 palabras, por ejemplo, ser muchísimo más asertivo en la comunicación. Y también algo que también tenemos que explorar y hay un campo sumamente interesante es la navegación por voz, que también nos puede ayudar. Que sí, que vi que es una tendencia, hay ciertos, estaba leyendo el otro día, ciertos emprendedores que apuestan a que la interfaz próxima que nos está permitiendo la IA con la tecnología sea justamente el comando por voz, no visual y táctil como ahora con un teclado y la pantalla, sino charlar con la máquina. Pero mientras vos comentabas esto, me hiciste acordar algo que se llama diseño universal de aprendizaje, que cuando vos decías que etiquetar la imagen del flyer con el contenido para y simplificar la comunicación es algo también propio que busca la persona que hace el diseño comunicacional, la gente de comunicación, o sea, que la comunicación sea efectiva. Entonces, no solamente, digamos, la preocupación porque sea accesible permite que mucha gente lo escuche o lo vea o lo lea, sino que además que contribuye con la efectividad del mensaje. Claro, eso digo, quizás hubiese estado bueno que lo nombre al principio, pero la Ley de Accesibilidad Web garantiza ciertos criterios para las personas con discapacidad, pero si las cumplimos, digo, las personas que no tienen discapacidad es muchísimo más accesible. Claro, es como una cuestión colateral, digamos. Sí, claro. Si vos te preocupás específicamente por cuestiones de lateral, también mejora la comunicación para todos. Por supuesto. No es una cosa exclusiva, o sea, no es una mejora exclusiva pensada para esas personas. Bien, buenísimo. Ya vuelvo con vos. Vamos a hablar ahora, dijimos algo, charlamos cuando estábamos hablando de proyectos, de la demanda, de conocer la demanda, de conocer, como me gusta decir a mí, la necesidad real de la persona real, pero antes se hacía más o menos artesanalmente, uno iba, que ahora también se hace por ahí para lo quali, ¿no? Entrevistar, observar al usuario, pero hoy en día tenemos una cantidad de datos enormes y esos datos no solamente, tienen como, me imagino, después quiero tu opinión, tienen como dos sombreros o dos clases, ¿no? Unas cosas son los datos que nosotros nos fijamos para entender la demanda y otra cosa son los datos que el mismo producto del proyecto o servicio va a manejar y va a gestionar para dar un servicio a alguien más. Entonces, contame un poco cómo ves el tema, la importancia de los datos en el diseño de proyectos de innovación tecnológica. Importantísimo el tema de los datos, porque un proyecto que incorpora inteligencia artificial no deja de ser en algún punto un proyecto que está basado en datos principalmente, ¿no? Los datos son el cimiento, ¿sí?, que se necesitan para llevar adelante estos proyectos de inteligencia artificial. Supongamos de que uno quiere construir un edificio, ¿sí?, y que ese edificio vos querés automatizaciones, seguridad de último modelo, todo, pero si esos cimientos por los cuales se construye ese edificio están flojos, puede venir un viento y ese edificio se puede derrumbar. Entonces es un poco lo que pasa si uno no tiene una estructura de datos preparada para llevar adelante un proyecto de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, generalmente cuando nosotros los organismos nos dicen, bueno, queremos llevar adelante un proyecto que incorpore IA, les decimos, bueno, antes de esa implementación, de ese diseño, primero fíjense en los datos. ¿Tienen una estructura acorde para poder llevar adelante eso? Y muchas veces los organismos lo que nos dicen es, bueno, no, la verdad es que no, lo vamos a ir viendo a medida que lo vamos implementando y lo que nosotros en realidad recomendamos es que eso ya esté armado antes del diseño del proyecto de inteligencia artificial. Y también lo que les recomendamos es un pequeño ciclo, ¿sí?, de lo que vendría a ser la fase de datos, donde podemos dividir por un lado lo que vendría a ser el dato de la demanda y el dato objeto que es resultante del proyecto en sí. El dato de la demanda no es más ni menos que el dato crudo de la necesidad que vos detectaste, ¿sí? Ese dato crudo entra en un proceso que pasa primero por una ingeniería de datos, después por un análisis de datos y después también por ciencia de datos, que lo que te permite es entender ese dato, clasificarlo, hacerte consultas, preguntarte respecto a si ese dato responde a tu hipótesis inicial y a partir de esas respuestas y de esas elaboraciones que hacer, crear los modelos necesarios tanto para la predicción
de las cosas que uno quiere... Sí, de las cosas que uno quiere brindar como servicio. Brindar como servicio, está. Sí. De los servicios que le brindas al ciudadano o entre organismos también. Bueno, mientras hablaba, yo me anoté algunas cosas porque me surgen, ¿no? Me disparás cosas cuando comentabas esto. Y es el tema de los sombreros, ¿no? Los sombreros, yo por una tendencia hablo de sombreros, pero... dentro incluso del equipo de IT, de la parte de informática, hay varios dentro, en los proyectos de inteligencia artificial, tenés gente que hace datos, pero no solamente, y dentro de datos tenés la ingeniería de datos, como vos decías, el análisis, son distintos sombreros que muchas veces en el Estado los están concentrados. Es un solo interlocutor. Es un solo interlocutor. De repente cuando uno habla con otro, es esa misma persona que se pone todo el tiempo diferentes sombreros, diferentes sombreros. También está dentro de la gente de IT, la gente que hace desarrollos, la gente que es analista funcional, la gente que hace despliegue, integración de servicios, mantenimiento, ¿no? También hay sombreros dentro y después hay sombreros fuera, porque si nosotros, por ejemplo, estamos tratando de incorporar inteligencia artificial a un servicio de salud, necesitamos el conocimiento de las personas, el conocimiento disciplinario de las personas de salud, que ellos correcto. Entienden cuáles son los problemas típicos de su disciplina, o si estamos en transporte o en cualquier vertical del ministerio. Ahí es importantísimo, tanto el médico, tanto como la persona que trabaja dando los turnos, tanto como las personas que se encargan de lo que tiene que ver con el diseño organizacional de los hospitales. Sí. Son todos diferentes actores que entran dentro de estas ingenierías de procesos que uno tiene que hacer. Sí, total. Entonces, por eso esto se engancha con esta pregunta que vos comentabas al principio, que decía, ¿esto se hace con inteligencia artificial o no? Bueno, si se hace, tenemos que tener en cuenta que los proyectos de inteligencia artificial son multidisciplinarios. Hay distintos sombreros dentro y fuera. No es como en los 90 que la gente de IT se daba el lujo de, tenés tu planillita o el monitor ámbar y esa era toda la tecnología que tenían que elegir. Ahora se complejizó, entonces hay que entender muy bien las necesidades o las demandas de los usuarios. Y por otro lado también una percepción que tengo de dar cursos y de ver cómo la ocupación de los proyectos de las personas que entregan los cursos, ¿no? Dentro del Estado, que hace tiempo ya hay como una tendencia a esta etapa que vos decías de la ingeniería de datos, ¿no? De preocuparse porque, no sé si compartís, muchos sistemas chiquititos, legacy o Excel por todos lados, y una autoridad pedía un informe, entonces estaba la persona que sabía dónde sacar pedacitos de información de cada cosa y se hacía artesanalmente, y ese informe, si quería repetir el informe, tenía que repetir todo de nuevo. Entonces ahora hay como, no sé, una preocupación por la calidad de los datos, por el data warehouse, por tener una única base de datos, un lugar confiable donde preguntar. No sé si estamos... Sí, no, total, es una tendencia clara, ¿sí? Que lo que se busca es unificar, ¿no? La base de datos, los criterios de datos. ¿Por qué? Porque el dato te permite tener información para la toma de decisiones. Entonces, lo que se está propendiendo y la tendencia es ir hacia estos sistemas unificados, ¿no? De los criterios de los datos, de unificación de datos, de limpieza de datos, para poder tener cuantificación, para poder tomar mejores decisiones. Bien. Entonces tenemos metodologías ágiles, diseño centrado en las personas, datos, pero no alcanza con eso, hay que capacitarse también, Rodri, ¿no? Así es. Y entonces, ¿qué hace tu dirección en función de eso? Bien, dentro de la dirección está un equipazo de capacitaciones, un equipo de profesionales de la ciencia de la educación y también de su métier, de su expertise, que tienen que trabajan dos productos fuertes. Uno son la plataforma de aprendizaje virtual, que es abierta a la ciudadanía. Digo, bienvenidos y bienvenidas todas aquellas que quieran curiosear y anotarse en algún curso. La mayoría son asincrónicos. Por un lado está la plataforma de aprendizaje virtual y por el otro lado las capacitaciones TI, que son aquellas capacitaciones sincrónicas que se dan a través de los más de 600 puntos digitales que hay a lo largo y ancho del país. Ah, mira. Así es. Así que para que más o menos se den una idea, no sé cuándo va a salir esto publicado, pero pongamos que dentro de los primeros 7 meses del año hubo más de 70.000 inscriptos e inscriptas en los más de 45 cursos que se dieron. Los cursos se van publicando de a tandas y de acá hasta fin de año nos quedan 27 cursos más. O sea que todavía están a tiempo cuando estén viendo esto de entrar a la página de la PAB y entren a la plataforma de aprendizaje virtual.
y ahí van a ver la oferta y si no les gusta, entren en 5 semanas que la cartelera se renueva. Se renueva. Eso mismo. Y la idea me contabas que son cursos introductorios, ¿no? Son Sí. cursos que sirven para familiarizarse o empezar a indagar en distintos verticales de tecnología, ¿cómo es? Claro, los cursos están planteados de manera introductoria para que cualquier ciudadano que tenga algún interés, un mínimo interés, pueda acercarse a la temática. Sin conocimiento previo. Sin conocimiento previo. Después hay otros cursos que están pensados también de manera concatenada, como si fuese la facultad. Sí. Hay que aprobar uno para pasar a la otra, para ir, ¿cómo se llama?, profundizando un poquito más en el conocimiento, o bien quizás una pequeña introducción de que tomen algún curso o algún taller en algún punto digital, les permita que si algún interés para anotarse en algún curso en otro lugar de ya tinte más profesional. Ah, mira. Eso también pasa. También hay un montón de temáticas que a nosotros nos llegan a través de los puntos digitales. Está pasando tal problemática o tal inquietud en nuestra población. Nos pueden dar una mano, sí, nosotros tenemos, o muchas veces también nos contactamos y trabajamos mancomunadamente con organismos de la APN. Y se plantea el curso de manera colaborativa, integrada, o sea mismo. que de alguna manera lo que charlábamos con Martín de esto del diseño de abajo hacia arriba, Claro. pasa con los puntos digitales, pasa con las dependencias de los organismos nacionales también. Eso mismo, por ejemplo, la Cámara Nacional Electoral, la capacitación de autoridad de mesa, votos en el exterior, fiscales de partidos y demás, lo estamos trabajando conjunto con el equipo de capacitaciones, por ejemplo. Buenísimo. Y todo esto me da la sensación que les permite a las personas que recién o que empiezan a hacer algún curso de estos, es darle conocimiento habilitante para abrirle las puertas para que después, como decías vos, se profesionalicen o sigan haciendo cursos o busquen alguna salida laboral relativa a eso. Claro, sí, eso sí. Hay los cursos que más llegada tienen o mayor aceptación son aquellos que también están dedicados a una salida laboral inmediata o que les brindan herramientas para implementar su propio negocio o buscar alguna salida laboral. Yo he tomado en algún momento y por lo menos, por ejemplo, esto que hablan de datos, hay varios cursos de datos, estructura de datos, cómo relevar los datos y demás, que son clásicos, digo, y está buenísimo para acercarse y también te brindan bibliografía como para seguir después haciendo un camino más autodidacta. Muy bien, buenísimo. Martín, otra de las claves dentro de los proyectos de innovación tecnológica es para la sostenibilidad, ¿no? Que no es que sea algo de one shot que empezó y cuando se acabó la pila se abandonó el proyecto. Digo, tiene que ver un poco con la operación y mantenimiento. A ver, contanos un poco eso. Sí, principalmente por esta cuestión de que hay que desmitificar esta cuestión de que se implementa y después anda solo, ¿no? Claro, esto que es tan atractivo, la automatización de la inteligencia artificial, que uno hace tantas cosas sola que uno dice, bueno, me olvido. No me olvido. No, para nada. ¿Por qué? Porque los algoritmos no son estáticos, ¿sí? Entonces, puede cambiar tanto el contexto de las cosas que suceden, o mismo con la utilización se pueden ir generando sesgos que son inadvertidos. Entonces, lo que nosotros todo el tiempo le estamos recomendando a los organismos es que tengan una vigilancia activa, ¿no?, sobre este tipo de proyectos. Que eso muchas veces también hace hincapié en esta cuestión de tener los recursos necesarios para poder hacer eso, que es un factor clave para el mantenimiento y la sostenibilidad de los proyectos de inteligencia artificial. Sí, esto que decís es clave porque recordaba haber visto una charla en donde la automatización ganás mucho en eficiencia, pero la flexibilidad va como, digamos, no tenés tanta flexibilidad. Entonces son dos variables que tenés que equilibrar. Bueno, para ir cerrando, los últimos dos temas, si me pueden contar 5 minutitos, el tema de las series de tecnología, ¿puede ser algo que me contaste? Así es, estamos trabajando también con el equipo de capacitaciones y también desde la dirección, una serie de publicaciones en donde, que se puede llamar tecnología e innovación, tecnología de Estado todavía está ahí cocinándose, sí. Que la idea es proponer como si fuese los viejos fascículos, no sé si tienen buena prensa o no, fascículos tanto digitales o impresos, claro, es lo de menos, pero la idea es empezar por fascículos temáticos a explicar un poquito de qué se trata la tecnología. Una serie de ejes temáticos, por ejemplo, blockchain, nube, big data, nanotecnología, satélites, inteligencia artificial, Estado y tecnología, accesibilidad web, datos personales y alguno que me debe estar quedando. La idea es
hacer una primera aproximación introductoria a la tecnología, tanto en el recorrido internacional como en el recorrido nacional, explicar un poco cómo funciona, perderle un poco el miedo que hay atrás de estos algoritmos, que no hay, qué pasa con la información, cómo se protege la información, y ver cómo toda esa tecnología nos atraviesa en nuestra vida cotidiana. Es decir, cómo el satélite, la georreferenciación, la inteligencia artificial y todo lo que estuvimos hablando en esta mesa está en cómo viajo de tal punto a tal punto a través de una aplicación. Buenísimo. También como insumo a los cursos del PAB, ¿no? Porque es como un contenido también que pueden aprovechar los cursos. Sí, obviamente. Ojalá eso puede ir mutando y obviamente compartiendo el conocimiento está para eso, para compartirlo. Bien, muchas gracias, Rodrigo. Y para cerrar, Martín, la última pregunta chiquitito, porque hay una parte muy grande de los proyectos que son los servicios. Y me gustaría que diferencies el tema de cuando el Estado contrata los servicios. Hay dos conceptos que me gustan mucho a mí y que quiero que los expliques o los resumas brevemente, que es la diferencia entre cuando yo contrato un servicio, que transfiero la ejecución de ese servicio, pero la responsabilidad me la quedo yo. Es correcto, es correcto. La decisión de contratar sigue siendo del organismo. Lo que hace el organismo es delegar la ejecución del servicio en un proveedor. En el caso de la inteligencia artificial podemos trazar una analogía ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una decisión del organismo de adoptar esa tecnología que después la inteligencia artificial a través de un algoritmo lo ejecuta. Y este es un tema importantísimo y muchas veces invisibilizado. ¿Por qué? Porque acá viene atado también con el tema de la responsabilidad que generan este tipo de proyectos, ¿no? Porque que se delegue la ejecución en la inteligencia artificial no hace de que vos quedes liberado de la decisión. Entonces, si se llega a causar algún perjuicio o si llega a surgir algún sesgo que está inadvertido, la respuesta a ese tipo de inconvenientes no deslinda la responsabilidad, que es tanto del organismo y también del proveedor en el caso de la ejecución de ese servicio con inteligencia artificial. Bien, buenísimo. Genial que pudimos llegar a ese punto porque era súper importante. Bueno, les doy las gracias por la charla, por haber compartido un poco lo que están haciendo cada uno de ustedes en sus direcciones y nos despedimos hasta el próximo panel. Gracias. Gracias.